Esto comenzó cuando llegué a casa después de un día de trabajo. Mi hijo más pequeño me esperaba sentado en el escalón de la entrada. Él tiene 8 años y sostenía un cuaderno entre sus brazos. Con sus ojos llorosos, al verme, me dio un abrazo. Me dijo que era bueno verme y que estaba feliz de que estuviera en casa. Le pregunté si algo le había sucedido, y no pudo contener el llanto. Vivimos en casa de mis padres. Yo enviudé hace 2 años a consecuencia del maldito COVID. Mi esposa era enfermera y en varias ocasiones se enfermó, hasta que su cuerpo ya no soportó tantas mutaciones del virus. Como mi hijo tenía apenas 6 años, tuve que pedir ayuda mientras yo iba a trabajar. Así duramos un par de años. Lo que parecía ser una vida normal cambió el 3 de noviembre de 2022. Recuerdo perfectamente la fecha, ya que un día antes fuimos a visitar los altares de muertos de la Refugio y San Pedro Tlaquepaque. Al entrar a casa, mi madre me comentó que mi hijo se había asustado con algo que vio en mi habitación. Le pregunté de qué se trataba, y él, del cuaderno que sostenía en brazos, me mostró un dibujo. Parecía ser un círculo ovalado y, dentro de él, otro pequeño círculo con 2 ojos dibujados. Me dijo que había hecho lo mejor posible para acordarse de lo que vio, ya que fue muy rápido. Mi hijo y yo dormíamos en el segundo piso de la casa, en habitaciones separadas. Mi madre lo había enviado a recoger su cuarto antes de que yo llegara, por si quería salir a jugar al parque. Mientras subía las escaleras, de reojo pudo ver que una anciana con una enorme joroba negra caminaba en mi habitación. A él le llamó la atención que algo se moviera en mi cuarto y, en cuanto notó a aquella anciana, bajó inmediatamente las escaleras llorando. La verdad es que mi esposa me enseñó mucho sobre el cuidado de nuestro hijo, y parte de ello fue que siempre confiara en lo que él me contaba. Así que le dije que le creía, pero que lo invitaba a subir para que juntos verificáramos si algo seguía allí. Él esperó a que yo encendiera primero todas las luces del segundo piso para subir. Cuando entramos a mi cuarto, le pedí que me describiera todo lo que había visto. Me señaló el lugar preciso donde la anciana estaba caminando y hasta me dijo el tamaño que tenía su joroba. Quise mostrarle a mi hijo que no estaba ocurriendo nada, así que le comenté que, por ser 3 de noviembre, aún era fecha para que aquellos que vienen de visitar por el Día de Muertos sigan atrapados. Quizás se trataba de alguna anciana perdida, y lo que podíamos hacer era rezar por ella. Él me dijo que se sentiría más tranquilo si lo hacíamos. Al terminar de orar, le comenté que haríamos algo para que viera que no había ningún espíritu entre nosotros. Tomé un crayón grande que traía mi hijo en sus manos y lo coloqué apuntando hacia arriba sobre mi tocador. Dije en voz alta, si hay algún espíritu aquí, que tire este crayón. Pude notar el terror en sus ojos de que algo llegara a pasar, pero, al darse cuenta de que no ocurría nada, respiró con alivio. Lo repetí aún más fuerte, pero igual que antes, no pasó nada. 1 hora más tarde, nos encontrábamos cenando. Mis padres hicieron chocolate caliente y compraron pan recién hecho para ayudar con el susto de mi hijo. La verdad es que él se veía mejor y más animado. Minutos después lo llevé a dormir. Yo aún quería seguir despierto y ver un rato la televisión. Ya eran casi las 12 cuando escuché los gritos de mi hijo. Estaba a punto de quedarme dormido, pero eso me alertó tanto que el sueño se me esfumó. Subí corriendo las escaleras y, al llegar al cuarto de mi hijo, él se encontraba sentado, sosteniéndose las piernas en una orilla de la cama. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó. Le pregunté qué había ocurrido, y después de unos segundos de haberse tranquilizado, me comentó que escuchó ruidos en su habitación. Pensó que se trataba de mí, pero luego sintió que alguien saltaba del suelo a la cama y ésta se sacudió. Cuando abrió los ojos, en la otra esquina de la cama pudo ver a un niño. Lo observaba, pero no pudo notar que tuviera ojos, ya que parecía que solo había 2 agujeros negros. El niño abrió la boca mucho más grande que su propia cabeza, y fue entonces cuando mi hijo gritó de miedo. Le prometí que me quedaría allí hasta que se durmiera. Le dije que quizás todo se trataba de una pesadilla causada por lo que había visto ese día en mi habitación. No sé por qué, pero se me ocurrió preguntarle si vio hacia dónde se fue ese niño, y me señaló mi cuarto. Al voltear a ver, la puerta estaba cerrada.
Le pregunté si él la había cerrado por miedo, pero me dijo que no. Me levanté para ir a abrir la puerta de mi cuarto y mostrarle que no había nada, pero él se aferró a mi brazo y me pidió que no lo hiciera. Al final, me quedé con mi hijo para no dejarlo solo. Cuando menos lo pensé, desperté en su cama, algo desorientado. Al principio no tenía ni idea de dónde me encontraba, luego recordé lo que había pasado. No sabía qué hora era, y entonces caí en cuenta, jamás me levanté para apagar la luz, y estábamos en completa oscuridad. Imaginé que se trataba de mi madre, pero ella ya no se levantaba por las noches, al igual que mi padre. Ambos ya eran mayores y no se movían tanto. Dejé de pensar en ello y llegué a la conclusión de que quizás lo había hecho yo de forma automática e inconsciente, y por eso no lo recordaba. Miré el reloj, y marcaba las 2:58. En ese momento, escuché unas voces provenientes de la planta baja. Me mantuve en silencio, tratando de identificar de quién podían ser. Recordé que había dejado la televisión encendida, así que me apresuré para apagarla e irme a acostar. Tomé el control remoto y, al apagar el televisor, un escalofrío recorrió mi nuca. Sentí mucho frío, así que tomé mi saco y me lo puse. Fue entonces cuando escuché un par de voces en la planta alta. Esta vez no se escuchaban como si fueran de la televisión ni de los vecinos. Era la voz de una anciana y lo que parecía ser un niño. Fue inevitable pensar que quizás se trataba de esa anciana que vio mi hijo. No tenía el valor de subir las escaleras y comprobarlo, pero algo me dio la fuerza para hacerlo. Encendí la luz de la escalera, y las voces se esfumaron. Cuando llegué arriba, no había nadie. No quise correr el riesgo de que mi hijo se despertara nuevamente gritando de miedo, así que decidí cargarlo en brazos y acostarlo en mi cama. Fui por él a su cuarto, lo envolví en sus cobijas y lo llevé, dejando su cama vacía. Abrí mi habitación y lo acosté en la mía. Me quité la ropa y me puse la pijama. Mantuve la luz encendida un buen rato. No podía creer que yo también tenía miedo, y entonces me di cuenta de algo que me inquietó aún más: el crayón que coloqué boca arriba ya no estaba. Esa noche dormimos con la luz encendida. Al día siguiente, traté de no tocar el tema con mi hijo sobre lo sucedido. Sabía que él aún sentía miedo y que, con los días, olvidaría lo ocurrido. Si yo le comentaba algo, seguro no se despegaría de mí. Cuando tuve una oportunidad de estar a solas con mi madre, le comenté lo que había pasado. Ella me dijo que llevaba días escuchando ruidos en la planta alta cuando mi hijo estaba en la escuela y ellos estaban solos. No sabía de qué se trataba, así que me propuso encender un par de veladoras por aquellos que estaban atrapados y no encontraban el camino de vuelta. Optamos por hacer eso, y ella se encargó de conseguir las veladoras y encenderlas mientras yo estaba en el trabajo. Al regresar por la tarde, encontré a mi hijo nuevamente sentado en la puerta esperándome. Le pregunté si algo le había vuelto a pasar, pero me dijo que no, que prefería esperarme a que llegara. A decir verdad, pasaron varios días y las cosas se tranquilizaron bastante. Tuve la sensación de que las veladoras hicieron su trabajo y aquellas apariciones se esfumaron. No obstante, el 8 de noviembre, nuevamente por la noche, algo se presentó ante mi hijo. Me encontraba cenando. Llegué un poco tarde del trabajo, así que no alcancé a cenar con mi hijo y mis padres. Ya era pasada la medianoche mientras me preparaba una sopa instantánea y veía una serie. De repente, escuché nuevamente voces en la segunda planta. Lo primero que pensé fue que se trataba de los vecinos, ya que siempre que discuten se les escucha, pero esto no sonaba como una discusión, más bien parecían gritos de alguien llamando la atención. Decidí apagar la televisión para escucharlos mejor, y para mi sorpresa, eran idénticos a los gritos de mi hijo. Mi corazón se detuvo, sentí un miedo terrible al pensar que algo podría haberle sucedido a él o que estuviera soñando con aquella mujer.